Que aquí está el árbol, estos embajadores de esperanza. Y la palabra que el Señor ha dado para este retiro es en lo que Dios quiere que nos movamos en este año que viene. Un año para darte el primer lugar. ¿Cuál es el lema? Ordenando mis prioridades en Dios. Hablé con un muchacho que conoce del Señor. Él mide 2 metros, medido bien, 2 metros 7.5 centímetros. Ese muchacho. Oscar es un enano al lado de ese muchacho. ¿Cuánto mide Osquitar? Siempre es harto, son 15 centímetros le lleva. Y él ha tenido, mire, yo lo conozco a él hace como 10 años. Y él ha tenido una lucha con un tema, el orgullo. Todos tenemos luchas con algo, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, yo sí. ¿Quién tiene luchas? A ver, levánteme la mano. Con algo de la carne, algo. ¿Sí o no? Con algo relacionado con la carne. Yo, por ejemplo, usted me sirve un churrasco y yo lucho con ese churrasco. Todos tenemos una lucha. Con algo luchamos. Entonces, si usted escucha la lucha de la hermana, usted va a decir, no, yo nunca he tenido problema con eso. ¿Quién lucha con las cosas de panadería? A ver, levante la mano. Es una debilidad. Le tengo un pan, hermana, mire, delicioso. Sí, luchan con eso. Yo, por ejemplo, no lucho con eso. Ayer me preguntaba la señora Clara Inés, pastor, ¿y usted cuando ve todo esto, qué siente? Yo le dije, pues nada. Estábamos comprando unas cosas, postres y cosas. Yo no, pero hay gente que sí, porque esa es lucha. Y este muchacho lucha toda la vida, desde que yo lo conozco, ha luchado con el orgullo, el tema del orgullo. Muy una soberbia. El papá le decía todos los días, mijo, cuando yo me muera todo esto es suyo. Cuando yo me muera todo esto es suyo. Efectivamente el papá se murió, pasó el tiempo, murió, y el muchacho heredó todo. Una fortuna heredó. Y un día nos encontramos. Yo fui a predicar a una iglesia que me invitaron, y él me vio. Yo estaba afuera esperando a que me hicieran seguir, y cuando él me vio se me acercó. Imagínense ese muchacho tan alto, yo mido 1,70, y eso estirándome un poquito, ¿no? Para no quedarme en 1,69. 1,70, imagínense, 40 y pico centímetros más. No, 37, ¿no? 37 centímetros más. Y se me acercó, pastor, y yo lo saludé, hola hermano. Pero cuando él se me acercó, me cogió y me jaló el brazo y me miró así. Y yo le dije, mijo, ¿y por qué hace eso? ¿Sigue luchando con el orgullo? Y me dijo, esa es mi lucha de toda la vida, pero yo ya no lucho con eso, yo soy así. ¡Qué error! Y yo sentí dolor, sentí tristeza. Y le dije, el Señor le dice esto a usted hoy. La carrera, la victoria no es del que anda en caballo o en jinete. ¿Cómo así? No entiendo.
No le digo más. Resulta que heredó, el papá murió hace como 5 meses y heredó todo, mucho dinero, pero millones de dólares. Él hace toda la parte legal, ¿no? Porque es el único heredero universal, recibe todo. Al mes, me comentó, al mes de ya tener todo en su nombre, al mes, a los 30 días, él venía con unos exámenes médicos, cáncer, tiene un cáncer, pero además de cáncer tiene lupus, y el médico le dijo, si se salva de esta no, con esta le toca vivir. ¿Entiende, hermano? Cuando Dios habla, tenga respeto cuando Dios hable. Cuando el Señor le hable, no tenga en poco lo que Dios dice, porque Dios muchas veces prueba el corazón y puede utilizar al Señor que nos está ayudando, a la chica que nos ayuda con los baños. Dios puede utilizar, si usó burros, míreme, ¿lo ve? Entonces cierre sus ojitos un momento y dígale al Señor, yo abro mi corazón hoy, dígale, yo abro mi corazón para que tú me hables. Yo abro mi corazón para que tú me hables conforme a tu voluntad, no conforme a mis expectativas. Bendito Padre, gracias. Ponemos este tiempo en tus manos. Te damos honra y gloria y te pedimos que nos ayudes. Yo bendigo a cada persona que está en este lugar. Tú nos permites hoy estar aquí. Y te pido, Señor, por cada uno de ellos, por cada una de estas ovejas. Te pido por las personas que vienen por primera vez, por los que están desde que el ministerio empezó. Y te pido por los que vienen en camino. El año 2023 va a ser un año de cosas buenas, de retos, de batallas. Y el consuelo es que tú estás con nosotros, porque nos dijiste en tu palabra, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo te pido que guardes a cada joven, a cada jovencita, a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, a cada niña. Que sea tu palabra, Señor, fluyendo en sus corazones, quitando toda distracción, que venga paz al corazón de cada uno y de cada una, que puedan descansar, que puedan soltar sus realidades, que no haya tristeza y aflicción, que el enemigo no venga a traer preocupación y afán con el trabajo, la casa, una cosa, la otra, no, que haya libertad para que reciban todos, cada uno, en el nombre poderoso de Cristo. Ayúdanos, Padre. Habla, Señor, te escuchamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Padre que enseña. Ese es el título de esta enseñanza. El Padre que enseña. El Padre que enseña. Nuestro pasaje central, segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. ¿Quién escribió esta carta? Pablo. Y es conocida como una de las cartas pastorales, porque se le escribió a un pastor. ¿Listos? ¿Quién era? Timoteo. ¿Quién tiene aquí 17 años? Levante la mano. O está cerca de los 17. Miren, Timoteo. Venga a mí. Imagínese usted que Timoteo tenía esta edad y ya Pablo lo mandaba y le decía, váyase allá para Corinto, hermano, que están en una pelotera. Yo me imagino a Timoteo diciéndole, uy, Señor, con esos tigres. Y le tocaba irse. Cuando Pablo estaba ya para morir,
venga a Timoteo. Así era Timoteo, así exactamente igual era el Timoteo. Y además le dolía el estómago, era enfermizo, era inseguro, tenía una autoestima. Pero es que a mí nadie me pone cuidado porque me ven así simpático, con esa sonrisa, con todos los fierros y tal, y no sé qué. Y entonces es cuando Pablo le dice, no, ninguno tenga en poco tu juventud. Y tiene que hablarle, porque el hombre estaba muy asustado. Y más cuando Pablo le escribe que ya estaba para morir, ya lo estaba dejando, ya Timoteo no iba a poder acudir cuando había un problema a Pablo, ya le tocaba solo afrontar, pero tenía la edad de Daniel, 17 años, gracias a mí, 17. Entonces, en ese punto ahí, cuando el apóstol Pablo está ya despidiéndose, usted no lo ha vivido, yo tampoco. Bueno, y ojalá nos falte, no sé, eso es voluntad de Dios, pero eso es duro. Yo he visto a otros vivir, Dios les permite, les anuncia su muerte, les dice, usted va a morir, como cuando a usted le da una enfermedad y los médicos le dicen ya no hay nada más que hacer, y usted ya empieza a afrontar, se ve confrontado con la muerte, ¿cierto? Y ya todo lo que usted hace, ya lo hace con una mirada. Pronto voy a morir. Todos sabemos que un día vamos a morir, pero otra cosa es que usted sepa que ya está pronto, ¿sí o no? Si usted supiera que esta semana eso no va a pasar, solo estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Si usted supiera que esta semana usted va a morir, ¿cuál sería su actitud en este retiro? Cambia totalmente el corazón, ¿sí o no? Cambia totalmente la disposición, ¿sí o no? Totalmente. Las prioridades, ¿sí o no? Usted no va a querer llegar a Bogotá. No, hermano, usted llega ¿a qué? A buscar de Dios, porque ya estoy pronto. En esa situación estaba Pablo, y Pablo ya estaba en el punto de empezar a dejar todo ordenado. En ese momento, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, nos vemos en el Juan Valdés ahí que queda a 2 cuadras de la sinagoga, y vamos a charlar un rato, hermano. Versículo 14, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14. Pero persiste tú, ¿en qué? En lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Escuchan, jóvenes, niños, desde la niñez. Él fue formado en una familia de gente creyente, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para salvación. ¿Por qué? Por la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. El apóstol está exhortando a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿En qué? En justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. Fíjese en la palabra persistir. ¿En qué versículo está? Ayúdeme. ¿En el versículo qué? 14. Pero persiste. Persiste. ¿Qué significa esa palabra? Persiste, persistir. Es un verbo, ¿no? ¿Cierto? Del original griego mene, M-E-N-E, mene.
Persistir. ¿Qué significa? Morar, perdurar y mantenerse en las Escrituras. Ese persistir que está ahí es el persistir de en las Escrituras. No es persistir de, o sea, esa palabra no aplica para persista haciendo ejercicio, persista en la dieta, persista. No. Es persistir en las Escrituras. ¿Listos? Bueno, ¿qué le está diciendo el apóstol a Timoteo? Persista, viva en las Escrituras. Ahora, esta palabra, esta carta es una de esas cartas pastorales, ¿no? Es decir, es dirigida en ese tiempo para un hombre que era pastor. ¿Listos? Pero eso no significa que no aplique para nosotros, aplica para usted y aplica para mí. ¿Listos? Bueno, yo me relajo porque yo no soy pastor. No, es para todos. ¿Listos? Ahora, si usted se fija en el versículo 16, dice que toda la palabra, toda la escritura es útil. Es útil. Tiene una utilidad. ¿Esa utilidad quién se la dio? ¿Se la damos nosotros? No. Levante la mano el que ha utilizado alguna vez una cuchara para algo diferente que tomar sopa. Levante la mano, para algo diferente. ¿Sí? Yo recuerdo unas tías hace muchos años que cogían la cuchara aquí, cabrón. Porque en esa época no teníamos estos profesionales, hermano, que nos pegan una escoba ahí en las... En esa época no había esa tecnología, eso tocaba era con betún y hágale con la cuchara y después se la pasaban a usted para que tomara la sopa. Yo lo viví. Algunos me miran raro, pues es que eso era en esa época. Ahora no, necesita pestañas aquí con la hermana. Después me paga la cuña, oye. Bueno. Entonces usted no le da la utilidad que quiere a la palabra. Dios ya dijo cuál es la utilidad y el propósito de la palabra. Y la palabra, dice el Señor, es útil. Usted no la puede utilizar para lo que quiera. Es útil para 4 cosas: enseñar, redarguir, que traduce convencer, traer un convencimiento adentro, corregir y ¿qué? Instruir. Es útil para 4 cosas. ¿Esa utilidad se la damos nosotros? No, la da Dios. Les doy mi palabra y ella es útil para estas 4 cosas: enseñar, redarguir, corregir, instruir. Ahora, piensen esto. ¿A quiénes los tuvieron que castigar de niños? Levante la mano. Fuera con un regaño, con una correa, que los golpearon. Levante la mano. ¿Quién? Yo crecí con mi abuela hasta los 8 años. Ella era para mí mi mamá. Toda la vida fue mi mamá. Ella muere, yo tenía 8 años cuando muere, y ella me amaba profundamente. Yo recuerdo mucho eso. Ella me amaba, pero como me amaba, me daba. Ella aplicaba el dicho de porque te quiero. Uy, qué cosa. Y a veces lo tenía que hacer. En alguna ocasión no me dejaron salir. Uno de niño es inconsciente, ¿no? Muchas cosas. Claro que hay unos que crecen y siguen igual de inconscientes, pero cuando uno es niño no tiene conciencia de riesgos y de peligros. Yo me lancé del 2.º piso allá a un pastal que había porque no me dejaron salir. Yo dije, ¿yo salgo o salgo? Imagínense, hermano, no vaya a hacer eso. Teníamos 2 loritos. De esas loras que duran 100 años, hermanos. No se mueren esos animales. De esas verdes que hablan. Que cuando llegaba mi tío, que era el menor, entonces qué desgraciado, ya llegó borracho. Le decía a la lora porque mi abuela le decía y repetía. Y yo me bañaba con los loros.
y les gustaba meterse en el agua y bueno. Y yo recuerdo a mi abuela cogiendo racimos de ortiga. Yo no sé esa señora cómo hacía, porque los cogía a mano limpia y me cogía en pantaloneta y me daba 2 pringazos nomás. Yo no olvido, mire que hay cosas que le quedan a uno muy grabadas, que la primera vez que ella hizo eso yo me le burlé. A los 5 minutos estaba llorando, hermano. Eso es corregir. Porque yo hacía travesuras y me corregía y me daba muy duro. ¿Usted recuerda cómo lo castigaban? Hay muendas que son inolvidables, ¿sí o no? Y yo le pregunto, ¿alguna vez se le pasó la mano a su papá con usted? Que usted diga, oiga, honestamente yo esto no lo haría con mi hijo. No, mi papá cogía esos cables trifásicos endemoniados, que venían 3 cables así gruesísimos y además de eso encauchetados, y con eso nos daba. Pues imagínese un cablazo con eso, durísimo. Y yo tengo cicatrices de esas muendas, imagínense. ¿A usted le pasó? ¿Se le fue la mano también a sus papás? ¿Recuerda? Bueno. Ahora piense, ¿usted qué piensa de eso hoy? Muchas de esas cosas no las agradecemos, otras sí. Porque de pronto usted dice, no, es que hubo veces en las que a mí me castigaron y fue injusto que me castigaron. Yo recuerdo mucho que mi papá llevó una porción de lechona a la casa. Y bueno, nos dieron y él guardó eso, se guardó en la nevera. Y al otro día mi papá fue a servir lechona, a sacar de la nevera, a calentar y servir porque quería comerse un poco de lechona y no había. Imagínense a quién le metieron la levantada. A este pechito. Me dieron una pela, me partieron 2 palos de escoba en la espalda. Y yo lloré no por los palazos, yo lloré por lo injusto, porque hasta el día de hoy soy inocente. Yo no me comí esa lechona, pero bueno, me culparon. ¿Quién se la había comido? Mi hermano. Cuando le preguntaron, ¿quién se la comió? John Jairo. Y no, me juzgaron. Ahora, si yo le pregunto, ¿sus papás se equivocaron muchas veces cuando lo corrigieron a usted? Seguramente sí, ¿cierto? Los que tienen hermanos, ¿nunca los castigaron por culpa de sus hermanos? ¿Sí? Hay hijos que viven una tortura, hermano. Escúchenme, papás, porque eso no es juego. Hay hijos que viven una tortura en el hogar. No pueden decir nada, no pueden hacer nada, nada, porque cualquier cosa me están regañando, me están gritando, me están maltratando por culpa de. Y hay hijos manipuladores. Hay hijos que son muy manipuladores y tienen una habilidad para manipular a papá y mamá y terminan dándole al otro por culpa de. ¿Usted ha conocido casos así? Tremendo, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo en que quizás no a todos, pero sí a muchos en alguna ocasión nos castigaron, ¿sí o no? Y que muchas veces también eso fue injusto. Ahora le pregunto, ¿cuántas veces a usted lo castigaron y era justo que lo castigaran, pero fue desproporcionado el castigo? ¿Sí o no? O sea, no, yo me lo merecía, pero que me cogieran con ortiga. Hermano, imagínese. Tremendo, ¿no? Pues resulta que Dios, siendo papá, Él tiene que corregir. Y la palabra, toda sumada, cuando dice es útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
y para instruir. Todo eso tiene un propósito. ¿En qué? En justicia. Es decir, usted puede leer el versículo así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿En qué? En justicia. Para redarguir. ¿En qué? En justicia. Para corregir. En justicia. Y para instruir. En justicia. ¿Listos? En justicia. La palabra justicia ahí es obediencia. Obediencia. Escúcheme. Todo lo que Dios quiere de usted y de mí es obediencia. Ya, no es más. Si yo comprendo eso, va a venir un impacto, un cambio, una revelación a mi vida. Va a desatar las bendiciones, va a venir una libertad. Obediencia. Y si usted se mueve en eso, obediencia, 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 obediencia. Todo lo que Dios quiere de usted y de mí es obediencia. ¿Ya? Obedecer. Eso es. ¿Qué quieres de mí? Que obedezca. Obediencia. Mucha gente se va a ir al infierno porque precisamente sus corazones no estuvieron dispuestos para ser enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos en obediencia. Porque cuando usted le comparte a ese familiar, hasta usted se vuelve un fastidio. ¿A quién le ha pasado? Ay, ya me va a empezar usted aquí a fregar. No me venga con sus cuenticos que usted, ay, ya empezó. A mí déjeme tranquila, a mí déjeme tranquilo. ¿Qué? ¿Sí le ha pasado? Y esa persona le dice, yo creo en Dios. Entonces no necesitamos Biblia. Si pudiéramos creer en Dios a nuestra manera, este libro no lo necesitamos. Cada uno crea como quiere, porque cada uno puede establecer un camino para ser salvo, bendecido, respaldado, etcétera. Entonces no votemos esto, quemémoslo. No lo necesitamos. Hay una anarquía espiritual. Cada quien haga lo que quiera. ¿Para qué necesitamos Biblia? ¿Sí o no? Si usted puede creer en Dios a su manera y llevar su relación con Dios como usted quiere, bien, entonces no necesitaríamos Biblia. Pero el Señor dejó ese manual porque hay un camino válido. Solo hay uno. No hay más. Y nosotros necesitamos conocer ese camino. Las iglesias, cada día que va pasando, se están volviendo más y más y más lugares que se están llenando de gente que va camino a un infierno. Porque ser cristiano no es estar aquí, ser cristiano no es ir a una iglesia, ser cristiano, no, hermanos. Usted lo sabe, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Un corazón dispuesto para ser enseñado, redarguido, corregido, instruido. Y ese papá que tenemos se va a encargar de eso con usted y conmigo. Y por ponerlo en términos coloquiales, en un sentido figurado, si Dios tiene que coger una rama de ortiga y darle en las piernas, lo va a hacer. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por torturarlo? Entienda esto. Dios es Dios. Él es soberano. Él está interesado en su alma, no en sus bendiciones, ni en que usted tenga plata. Eso es una añadidura. Eso llega. Cuando yo me centro en lo principal, esas cosas por las que usted tanto se mata y le quita el primer lugar a Dios, empiezan a fluir. Qué curioso. Por eso dice la palabra: buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? ¿Listo? Entonces, usted debe aprender de su papá, Dios. Y eso solo se hace aprendiendo las Escrituras. 2, usted debe estar seguro de lo que le habla su papá. ¿A través de qué? De las Escrituras. Esto suena obvio, pero ¿cómo nos equivocamos en estas cosas? ¿Sí o no? 3, usted debe valorar, atesorar
al pastor que Dios le ponga para alimentarle, cuidarlo, ser celoso. Hablé con un pastor esta semana y me dijo esto, me dijo: siento que me estoy enfermando mentalmente. Lo estamos ayudando. Me dijo, pastor, necesito que me ayude, pero necesito hacerle una consulta como profesional, como psicólogo. Estoy presentando unos síntomas, un comportamiento, y quiero que usted me diga si esto puede ser indicio de qué. Y sí, efectivamente son síntomas de depresión. Y él me dice, esto lo vengo sintiendo hace unos 8 o 9 meses. Nadie sabe. En la iglesia nadie sabe, mi esposa no sabe, mis hijos no saben, nadie sabe, nadie se imagina esto. ¿Eso puede pasar? Claro. Por eso hay que atesorar. ¿Cuántos dicen amén? Cuarto, usted puede aprender, usted puede creer, usted puede atesorar a su pastor, valorarlo. Oiga, gracias. Aquí no tenemos las manillas de luz, no tenemos la discoteca, las luces, no tenemos cámaras de humo. Eso es fácil ponerlo. No tenemos cosas para entretener a la gente, pero tenemos la palabra, la bendita palabra de Dios. No necesitamos más. ¿Cuántos dicen amén? Y todo eso no es suficiente si usted no persiste en las Escrituras. Ese es el problema de mucha gente, que no se persiste. La única fuente de información que lo hace a usted sabio para alcanzar salvación es la palabra. Mire el versículo 15. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me da mi sabiduría? Mire, el principio es sencillo. Si yo me concentro mi vida, todo, en darle el primer lugar a Dios, en ordenar mis prioridades en Dios. Esto es lo que Dios quiere, iglesia. Escuche, ordene sus prioridades en Dios. Ordénelas. Hay cosas del mundo que entre usted más se preocupa en buscarlas, menos llegan. Si usted le da el primer lugar a Dios, si usted le da el primer lugar al Señor, Él se va a encargar del resto. Él le va a abrir camino. Él le abre senda. Escuchen, jóvenes, ustedes, los universitarios. No, yo no voy al retiro porque es que yo tengo muchas cosas que hacer. Ajá. Y esa es la vida de miles. Porque no se ordenan en Dios prioridades. Porque nos distraemos fácil. Muy fácil. Porque le quitamos al Señor el primer lugar con facilidad. Mire, yo le voy a decir algo. Yo lo he vivido. Cuando usted le da el primer lugar al Señor, escúcheme, cuando usted le da el primer lugar a Dios, Dios lo bendice de una manera, en todo, hasta en lo intelectual, le rinde, hermano. Les voy a contar una anécdota. En una materia que vimos de neurofisiología, eso mezclado con psicología, la neurofisiología es complicada, y mezclada con psicología, peor. Y resulta que presentamos unos exámenes y todo el mundo empezó: me tiré el examen, voy a perder esta materia, yo esto no entiendo. Y cuando a mí me preguntaron, varias personas venían: ¿y usted cómo le fue? Yo le dije: no, pues bien. ¿Cómo así que bien? Sí, a mí me fue bien.
Yo saqué como un 4 o 5, pero todo el mundo perdió. Todo el mundo perdió ese examen. Y yo me puse a meditar y dije, Señor, ¿saben qué estuve yo? Yo me volví para un retiro. Y en las noches, para no molestar en la habitación, yo cogía una linternita y me la ponía en la boca y la prendía, y ahí acostado en la cama leía al examen. Señor, ayúdame, perdóname. Porque uno en su conciencia, en su lógica, no, yo debería estar estudiando, clavando, pero yo estoy aquí dándote el primer lugar, dame sabiduría. Cuando se llegó el momento del examen, me fluyó todo. Yo no sé si a usted le ha pasado. Dios bendice. Eso es la unción, eso es la gracia. Eso es gracia. Y no lo entendemos. Por eso nos hacemos semejantes al mundo. Igual. ¿Qué me hace a mí sabio para salvación? La palabra. Ahora, entre yo más me lleno de la palabra ¿qué produce en mí? Limpieza. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué trae limpieza a mi vida? La palabra. ¿Y de qué me limpia? De iniquidad, de maldiciones, de mi ego, que me ensucia tanto el alma. ¿Usted se ha puesto a pensar qué es usted? ¿Qué es usted? Defínase usted, ¿qué es usted? No quién. La pregunta no es personal, es general. ¿Qué es usted? Le preguntó el vecino. ¿Qué es usted? Cristianito. Allá su amigo, el compañero. A ver, ¿qué es usted? ¿Usted qué le dice? Piense. ¿Qué es usted, señora? A ver. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? ¿Qué? ¿Lindura? Ah, criatura. No me dijo nada nuevo, yo también soy criatura. ¿Qué es usted? Defínase. Defina al ser humano. ¿Polvo? ¿Usted es polvo? Yo no veo polvo ahí. ¿Ah? ¿Materia? ¿Un cuerpo? ¿Qué es usted? ¿Un alma? ¿Un espíritu? ¿Un espíritu que tiene un alma y un cuerpo? ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Yo qué soy? Defíname. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es usted? ¿Qué? No. ¿Huesos y carne? ¿Qué es el hombre? Ayúdeme. Le está preguntando a alguien que no conoce de Dios. ¿Qué es el hombre? Defínalo. Yo soy un alma que habita en un cuerpo, en este caso en un cuerpazo. Falta de fe, hermanos, llamando las cosas que no son como si fuera. Yo soy un alma que habita en un cuerpo y tiene un espíritu. Escuche, estamos muy preocupados por el empaque. ¿Qué es importante? ¿Este aparato o esto que lo guarda? ¿Qué es importante? Este es su cuerpo, mírelo. Esto es su cuerpo. Esto es su cuerpo. Y un día, ¿qué va a pasar con su cuerpo? ¿Qué va a pasar? Lo van a enterrar, lo van a cremar, se va a podrir y ahí sí va a ser polvo, ¿cierto? Eso es el cuerpo. Pero eso es lo importante. ¿Qué queda? Mírela. La esencia, el alma. Es decir, usted no es ese cuerpo. Su ser no es ese cuerpo. ¿Usted entiende eso? Usted no es ese cuerpo, eso que usted ve todos los días en el espejo,
que usted maquilla, que usted peina, que usted allá hace tintura. Eso no es usted. Cuide su cuerpo por salud, pero entienda que es un día, se va a acabar. Ese no es usted. Cuando usted sea separado, el espíritu, ¿qué va a pasar? El hálito de vida, el aliento de vida, ¿qué va a pasar con eso? ¿Regresa a quién? A Dios, que lo dio. ¿Qué queda? Esto para la tumba. ¿Y qué queda? ¿Qué vive? El alma. Ese es usted. Entonces, ¿usted qué es? Entonces, cuando usted a alguien le pregunte, ¿quién es usted? Usted dígale, yo soy un alma que habita en este cuerpo y que tiene un espíritu. El cuerpo, esto es un empaque. Esto que usted ve este es un empaque. Pero usted se muere, su alma continúa existiendo. Para los salvos, esa alma va inmediatamente ¿a dónde? A la presencia de Dios. ¿Sí o no? Para los perdidos, esa alma va inmediatamente ¿a dónde? Al infierno. ¿Listos? Entonces, cuando Dios habla a su vida y a la mía, ¿está pretendiendo enseñarle a su cuerpo? Sino ¿a qué? A lo que es usted. ¿Ese concepto es claro? Si alguno no lo tiene claro, me dice. Porque hay gente a la que le cuesta trabajo como entender eso. Y no importa, lo explicamos. Entonces, cuando la palabra dice que la palabra es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir, ¿está hablando de qué? De que ella está concentrada ¿en qué? En su esencia, en lo que usted es. ¿Listos? Cuando la palabra dice en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios, ¿está hablando de qué? ¿Del cuerpo? ¿De qué está hablando? Del alma. Cuando la palabra dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿de qué está hablando? Del alma. Está hablando del alma. Guarde su alma, de ella brota la vida, de ella, de su esencia. ¿Listos? Ahora mire esto. La palabra útil viene de una raíz griega que es ope, con H intermedia, limos, limos. La palabra es útil, opelimos. ¿Qué significa eso? Provechosa, beneficiosa. Es provechosa, es beneficiosa. Bueno, pastor, pero yo le voy a ser sincero a usted. Mire, es más, usted está ahí hablando y yo me estoy ya durmiendo. Bueno, está bien. ¿Usted no le ha pasado? Eso es muy común, que a usted le gustan mucho las finanzas. Y si a usted le hablan de finanzas, usted puede pasar horas hablando de ese tema, de finanzas. Si a usted le gustan los carros, si le hablan de carros, usted pasa horas hablando de ese tema y usted no se duerme. Háblele a esa persona de Biblia. Pasan 5 minutos y están durmiendo. Están adormecidos. ¿Eso pasa por qué? Por muchas razones. Hay pesadez espiritual, hay oposición espiritual. Parte de un ataque que usted puede tener del enemigo es la distracción. Usted está ahí, pero está divagando en 1000 cosas. Usted está divagando en 1000 cosas. Usted divaga y piensa en una cosa y piensa. Vamos a hablar de la maldición de divagar en este retiro, porque a muchos les pasa, están atrapados en eso. Divagan y divagan y divagan, y eso es una maldición, y lo va a ver. Es espantoso, esa maldición es espantosa. Y nos cuesta trabajo tener la mente quieta. Entonces, cuando la palabra dice que es útil,
Está hablando de que es provechosa, pero para que le sea provechoso, ¿qué tiene que ser? ¿Qué requisito es importante para que sea provechoso la comida, el alimento? Bueno, ya está bien preparado higiénicamente, está rico, está bien, esa parte ya está. Usted tiene el plato de comida enfrente. Para que sea provechosa esa comida, ¿qué se tiene que cumplir? No, hambre. ¿Cómo? Buena digestión. ¿Qué más? ¿Cuál? Degustarla, masticar. ¿Cuál? ¿Cuál? Comerla con gusto. Tiene que haber voluntad, ¿sí o no? Tiene que haber voluntad. Y yo debo disponerme y comer con gusto, o sea, es voluntad. Para que la palabra sea útil, tiene que haber voluntad. Tiene que haberla. Ella ya viene con eso, ella por sí misma, en su esencia, la palabra es provechosa, es beneficiosa. Pero ¿por qué a muchos no le aprovecha? ¿Por qué unos están pilas aquí y otros no? Yo espero que todos estén dispuestos, pues es un ejemplo. ¿Por qué en una iglesia, por ejemplo, unos están tan metidos y están conectados en todo lo que dice el predicador y otros están totalmente distraídos? Porque la disposición del corazón no es la misma. Por eso yo debo examinarme. ¿Por qué la palabra no me es provechosa? ¿Por qué Dios habla y habla y habla y habla y habla y no me aprovecha? ¿Por qué no me alimenta? Bueno, porque no hay disposición del corazón. Y eso es grave. Eso es grave. Ahora, según esto, que la palabra es útil, podemos decir cosas. Mire, ¿es útil para qué? Para enseñar. Enseñar. ¿Qué significa enseñar aquí? Que Dios revela, Él revela su naturaleza a su vida. Él la revela. ¿Qué significa útil? Que Dios se muestra. Él se muestra, Él se revela, Él se da a conocer. Él da a conocer su propósito. ¿Quién es Él? Me enseña quién soy yo y cuál es su propósito. Cuando digo revela, entonces son tres cosas. Que Él me enseña quién es Él, me enseña quién soy yo y me revela su propósito. ¿Listos? Entonces la palabra es útil ¿para qué? Para enseñar. En el libro de Juan capítulo 8, versículo 31, Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, no lo busque, yo se lo leo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. El problema es que usted no permanece en la palabra. Usted cree que permanece. Y muchas veces no. Con la cotidianidad le estamos dando al Señor las señales, las evidencias de que en realidad no permanecemos en la palabra. Yo aprendí esto, hermano. Yo voy a permanecer en tu palabra. Cuando a mí me compartieron del Señor en una sala de una casa, yo caí de rodillas. Yo empecé a llorar. Yo no podía controlar el llanto. Empecé a llorar y empecé a sentir un profundo sentimiento de arrepentimiento en mí. Y caí de rodillas ahí. Y como pude en mis palabras, yo oré. Las personas que estaban ahí se quedaron sorprendidas. Yo tuve un encuentro personal con Cristo. Cuando yo salí de esa casa esa noche, yo estuve ahí toda la tarde. Cuando salí en la noche de ahí y yo iba caminando para mi casa, yo le dije a Dios: yo quiero caminar tus caminos.
en mi ignorancia porque no conocía nada. Yo quiero caminar tus caminos, cuésteme lo que me cueste, tenga que dejar lo que tenga que dejar. Algo que es tan básico, hermanos. Una decisión en el corazón que todos los creyentes debiéramos tener. Yo escuchaba a un pastor hablar de sus 3 hijos, cómo Dios los ha honrado y los ha puesto en unos lugares de honra y de influencia tremendos. Pero es que esos 3 muchachos entendieron eso. Entendieron que hay que ser diferentes, que hay que darle el primer lugar a Dios. El Señor le dice a los judíos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor Jesucristo está haciendo una diferencia entre gente verdadera y gente falsa. Totalmente. Hay gente falsa. Parece que son, pero no son. Y se están exponiendo al juicio, porque están haciendo todo como les parece. Pero el Señor es claro: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Escuche, siempre este pasaje es uno de los más conocidos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén, decimos, pero se nos está olvidando la primera parte del versículo, que para que la verdad sea revelada, escúcheme, porque hay mucha gente que dice: pastor, pero yo llevo 20 años en una iglesia, y yo ¿por qué no tengo libertad? La Biblia dice: y conocer la verdad, y la verdad os hará libres. Usted puede llevar 20 años en la iglesia, pero la palabra no lleva 20 años en su corazón. Ahí hay una diferencia. Usted puede llevar mucho tiempo metido cogiendo una Biblia, ¿lo ve? El problema es que yo llevo 20 años metido en una iglesia, pero no 20 años la palabra permaneciendo en mí. Es que la condición para que venga libertad es que usted permanezca en la palabra. Por eso muchos no conocen la palabra, porque no permanecen en la palabra. Y una trampa que el enemigo ha puesto en la mente y en el corazón de mucha gente es que conocer es con esa capacidad cognitiva. No. Por eso cuando muchos me han dicho: pastor, quiero empezar a leer la Biblia, pues empiece por el libro de Juan. ¿Usted conoce gente que se la pasa brincando de iglesia en iglesia? Nunca se consolidan en absolutamente nada. Hace mucho tiempo conocieron iglesia, o sea, cognitivamente, porque hay gente que tiene muy buena memoria. Usted les menciona un versículo y se acuerdan dónde está. Alexandra, ¿usted se acuerda dónde está el versículo que acabo de mencionar? ¿En Juan qué? Sí. Mire, escucha esto. ¿Cuánto lleva usted yendo a una iglesia? Esa es una pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva usted siendo un verdadero cristiano? Esa es otra pregunta. ¿Y cuánto tiempo permanece la palabra en usted y usted en la palabra? Esa es otra pregunta. Son preguntas totalmente diferentes. El Señor Jesucristo le está diciendo a sus opositores: hombre, muchachos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El problema es que muchas veces, por circunstancias de la vida, personales, emocionales, económicas, laborales, nosotros no permanecemos en la palabra. Dejamos a Dios, tiramos a Dios para un lado, y en esos tiempos de oscuridad y de tinieblas, usted hizo y deshizo. Después regresa a Dios con las consecuencias. Dios lo recoge, Dios lo recibe. Él es un Dios de perdón, pero no de alcahuetería. Él le perdona, pero ya le toca lidiar con los 3 chinos con los que viene. Y uno de papá diferente, cada uno de papá diferente. Ya le toca, hermano. ¿Quiénes han sido porfiados aquí en su corazón? Levante la mano. Porfiados.
porfiados, tercos, obstinados, que les dicen por allá no, por allá más se tienen que ir. Levánteme la manito, ¿quién? La mano de querubines aquí. Que hay santos de Dios, aleluya. Poquitos. Bueno, para ustedes, para los que son porfiados. Yo hablaba con una señora esta semana, 25 años de matrimonio, 25 de infidelidades, de humillación, de golpes, de vejaciones, de abusos de todo tipo. Y viene y me dice, ¿y por qué Dios permitió todo eso? Entonces yo le dediqué la canción esa que dice, ¿y por qué se fue? Tráigame los bongos y la toca. ¿Y por qué murió? ¿Sí o no? Va con exceso de velocidad por la vida. Ignora todas las señales de advertencias, deténgase. Dios le habla, Dios le dice, usted va y toma decisiones, porque a usted aquí, a la hermana viene, el Señor le dice, no es tiempo, no la mire a ella, es para usted. No es tiempo de que usted se meta con esa persona. Entonces la hermana sale de acá feliz. Es como si se le dijera lo contrario, más va y lo hace. Se mete en problemas, se enreda la vida, se le vuelve una madeja que no la puede soltar después, y después le está haciendo reclamos a Dios. Si ustedes permanecen en mí, entonces la palabra es útil ¿para qué? ¿Para qué? En primer lugar, ¿para qué? Entonces, cuando el Señor habla de enseñanza, el Señor habla de espacios como estos. Cuando usted escucha la palabra y cuando usted la lee, Él le está enseñando y le está diciendo, mira, esa no es la manera, esa no es la forma, hazlo de esta manera. Esa es la enseñanza de Dios. El problema es que nosotros no permanecemos en la palabra. Si yo permanezco en la palabra, entonces se va a cumplir la promesa que dice, y conoceréis la verdad. Escuche esto. Conocer ahí no tiene que ver con un acto volitivo. No. El conocer la verdad no es fruto de mi voluntad exclusivamente. El conocer, claro que interviene la voluntad. El conocer la voluntad de Dios, la verdad que me trae libertad, es un acto soberano de Dios. Él se revela a mí. Cuando yo permanezco en la palabra, estoy hablando de una cotidianidad, pongo ejemplos. A usted se le van a venir muchas cosas, el diablo lo va a tentar, lo va a provocar. Allá en su cotidianidad, digamos, el Señor le ha hablado a usted, por ejemplo, de la ira, ¿no? Tenga cuidado con la ira, usted es muy iracundo, muy iracunda, el Señor le habla esa palabra. Usted toma esa palabra, ¿cierto? Pero usted llega a su trabajo, con un vecino en la calle, usted se deja provocar y entra en esa ira. ¿Está permaneciendo en la palabra? No está permaneciendo. No permanezco en la palabra. Y si yo no permanezco en la palabra, entonces ¿qué va a suceder? Que la palabra no va a ser revelada totalmente como Dios quiere, y en consecuencia yo no voy a tener la libertad que Dios quiere. ¿Lo ve? Permanecer. Mire por favor Romanos 15, abra su Biblia allí. Romanos 15, 4. Romanos 15, 4. Romanos 15, 4. Dice la palabra: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para nuestra qué? La palabra es útil para enseñar. A fin de que por la paciencia y la consolación de qué? De las Escrituras tengamos
esperanza. ¿Cuántas veces vivimos sin esperanza? Tengamos esperanza. Entonces la palabra es útil para enseñar. ¿Quién aquí ha tomado, no me levante la mano, decisiones en su vida pasada que hoy al día de hoy eso lo único que lo llevó fue a cosechar dolor, errores? ¿Sí o no? ¿Nos ha pasado? ¿A usted le ha pasado? Y cuando usted mira hacia atrás y recuerda que le insistieron y le dijeron que no se metiera con ese gorila con el que se metió, usted sabía por la enseñanza de la palabra que el yugo desigual no conviene. Sin embargo, usted decidió. Estoy poniendo un ejemplo porque podemos poner 1000. Sin embargo, usted decidió. ¿Hoy vive consecuencias? Seguramente sí. Pero no pensemos en lo emocional, pensemos en un tema económico, pensemos en el tema académico. Mujeres que dejaron pasar la vida y pasar y muchas cosas se les quedaron en sueños. ¿Sí o no? Pero cuántas de esas cosas y esos errores en los que usted ha caído porque ha menospreciado la enseñanza de la palabra. Ahora, la palabra es útil para enseñar. Dios me enseña. Yo recuerdo a mi papá cuando él nunca me enseñó a manejar, de decirme coja un carro y maneje y yo me siento a su lado, nunca. No, él iba manejando y él nos iba dando lecciones. Él fue piloto profesional, compitió, en fin, en cosas, y tenía mucha técnica. Y cuando íbamos viajando nos enseñaba cosas. Yo ayer le decía a las hermanas que bajamos un momento aquí al pueblo, mi papá me enseñó de las curvas una cosa. Las curvas son como las mujeres. Una curva maltratada es peligrosa. Una mujer maltratada es peligrosa. A las mujeres se les respeta, a las curvas también. Si usted coge bien a una mujer, la mujer lo va a tratar bien. Si usted coge una curva bien, la curva lo trata bien. No hay curva peligrosa, hay curva mal cogida. Aplíquelo. ¿Qué estaba haciendo mi papá ahí? Enseñándome. Entonces la enseñanza es cuando mi papá Dios me sienta y me expone principios. Pero eso es apenas la primera parte, la enseñanza. ¿Qué quiere Dios con usted? Enseñarle ¿a qué? Mire, ¿a qué? A ordenar. No me responda ya en su corazón. Necesita usted poner en orden sus prioridades. Piense en eso. Necesita usted poner en orden, ordenar sus prioridades en su vida y darle el primer lugar a Dios. Entonces, este retiro es para usted. ¿Qué va a hacer el Señor? Enseñarnos. Enseñarnos. Las que son mamás, los que son papás, y con esto terminamos esta parte. Porque toda esta enseñanza va a ser un solo discurso. No son temas desconectados. Es un solo discurso. Nos imaginamos que aquí nos trajo Papá Dios y está teniendo un tiempo de intimidad con cada uno de nosotros y va a hablar con nosotros. Es un discurso. Entonces el tema no queda cerrado. Continuamos. Mire, ojo, el tema continúa incluyendo las actividades que vamos a tener lúdicas. Que vamos a tener muchas cosas bonitas. Pero piensen esto, los que son papás y mamás. Levánteme la mano quien se ha cansado de ser papá y mamá. Levántela bien. Eso, déjemela arriba.
Eso, levántela. Levántela el que le ha pasado. Pues yo también. Se lo confieso. No, cuando ellos tengan sus hijos van a entender que no es que no los amemos ni que no. No, me refiero a un tema físico. Sí, ¿agota o no agota? Ay, usted no se queje que hasta ahora está empezando. Le digo al Andresito, lleva 5 meses y ya está cansado. No, ya está herniado. Señora Marta, unas clasecitas de persistencia ya para ese muchacho, hágame el favor. Mire, escuche esto. ¿Agota? Claro que agota. Les quiero hacer otra pregunta. Papás y mamás, ¿no se han agotado a veces? ¿No se les ha secado la lengua de decir lo mismo? ¿Sí o no? Sí, señora. Lo mismo. ¿Dónde está Santiago? Su papá fue el que más duro gritó, mijo. Lo mismo. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Ahora, estamos hablando de un cansancio físico. Les pregunto, ¿no se han cansado mentalmente? ¿Se agota uno mentalmente, sí o no? Uy, ¿yo cómo le hablo? ¿Yo cómo le ministro? ¿Yo cómo? ¿Sí o no? Cansa. Escuche, Papá Dios no se cansa, nunca. Entiende mejor porque dice, te haré entender. O sea, ¿usted entiende a la buena o a la no tan buena? Pero en todo caso siempre es bueno. Pero cuando nosotros menospreciamos la reprensión de Dios, la exhortación, la palabra, Dios lo deja a usted un tiempo quieto, quieto. Déjelo allá que se siente. Venga otra vez aquí, Timoteo. Venga para acá, deje ahí todo. Mire, ya con esto terminamos esta parte. Siéntese acá, amigo. Siéntese como un muchacho dispuesto en la iglesia. Dispuesto, bien. Eso. Ahora como un muchacho aburrido, no quiero estar ahí. Eso, mire. Es experto. Y los rotos en el pantalón son la ansiedad. ¿A qué hora se acaba el culto? ¿A qué hora se acaba? Ahí lleva las cuentas, vea. ¿Sí ve? Entonces Dios dice, ¿Dios qué dice? Ahí está el papá, que le dice, papá, hermano, cuando se vaya a la iglesia, una buena actitud, siéntese bien. Entonces, ¿qué? Siéntese bien, que usted más se escurre. ¿Usted conoce gente así? Porque no quiere estar. Porque no quiere estar aquí. No quiere. Entonces Dios le dice, tranquilo, mijo. Y ahí están los papás agotados de consejo, de palabra, de decir, ya no sé cómo decirle. Ay, pastor, yo ya no sé qué más hacer. Ay, pastor, es que él quiere ir donde hay chicas lindas. Aquí hay chicas lindas, lo que pasa es que son consagradas. No, él quiere irse para la iglesia allá donde hay desfile de modelos y es porque esa es la disposición del corazón. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios lo deja. Dios lo deja. Por eso yo muchas veces le digo a los padres, es que mi hija se volvió atea. En serio, se la voy a traer. ¿Y para qué me la va a traer? Entonces me llegan con la hija, ¿no? Es que pastor, mira, aquí está. Dígale que usted ya no cree en Dios. Y ahí está la chica achantada. Tranquila, hable. Entonces ahí está, me dice, no, decidí que no creo en Dios. Usted decidió que Dios no existe. Sí, decidí que a partir de hoy no existe. Por ahí un amigo una vez me salió con ese cuento, perdóneme, pero decidí que Dios no existe. Como a los 3 días cumpleaños, yo lo llamé y le dije, hermano, suerte. No le dije bendiciones porque como ya no cree en Dios, entonces le dije, suerte es que le digo, porque ¿qué? ¿Sí o no? Entonces, ¿Dios qué hace? Lo deja. Pero hay una promesa en la Biblia. Papás y mamás, y la paz de tus hijos será multiplicada. Y Dios mismo los enseñará. ¿Sé qué significa eso? Papá y mamá, háganse a un lado. Eso está en Isaías. Usted simplemente coja esa promesa y apropiese de ella.
hágase a un lado, no se desgaste más. Que ya no sirvió su enseñanza, pero la enseñanza de Dios sí sirve. Gracias, amigo. No se rasgue más ahí, oye. La enseñanza de Dios sí sirve.